Bueno, buenas tardes a todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia. Esta presentación que vamos a hacer hoy día la hemos denominado Resultados de encuesta de percepción de la lectura en estudiantes de séptimo básico a cuarto medio y docentes de lengua y literatura, y a partir de los resultados de la aplicación de estas encuestas, lineamientos pedagógicos. Este es un trabajo que estamos haciendo desde el nivel de educación media del Ministerio de Educación. Saludamos la presencia de Sandra Molina Martínez y Yasnaya Carrasco Segura, profesionales de esta coordinación, las cuales han estado a cargo de este trabajo y lo presentarán en el día de hoy. Algunas indicaciones iniciales para todos y todas. Solicitamos mantener los micrófonos cerrados para evitar acoplamiento, eco y facilitar la participación de todos. Por lo que vemos, tenemos un número ya bastante alto de participantes, frente a lo cual, para ordenarnos, les solicitamos que las preguntas las hagan llegar a través del chat, y nosotros desde acá vamos a ir abordándolas dentro de las mismas temáticas o al final de la presentación, y si el tiempo quedara corto, no alcanzáramos a abordar todas las preguntas, nos comprometemos a responderlas por escrito y hacerlas llegar a los correos electrónicos que ustedes han consignado en la ficha de inscripción. También informarles que vamos a poner a disposición de ustedes a través del chat una encuesta de valoración de esta actividad, la cual les pedimos cooperación y puedan contestarla. Queremos también comentarles que en estos tiempos de pandemia y confinamiento que hemos vivido casi ya por 2 años, no nos fue posible dar continuidad al desarrollo de diversos apoyos presenciales a los cuales muchos de ustedes participaban, especialmente en temas asociados a desarrollo curricular, situación que tenemos pendiente y que retomaremos en cuanto a las condiciones estén dadas. Sí, pudimos avanzar en apoyos virtuales e impresos, abordando temas considerados muy relevantes para el aprendizaje de los estudiantes de nuestro nivel de enseñanza, como es en este caso el mejoramiento de la lectura. Sin lugar a dudas que la lectura representa una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos y aprendizaje, y puede transformarse en una excelente herramienta para disminuir brechas de aprendizaje. A partir de esta premisa, consideramos que era relevante indagar sobre las percepciones que los estudiantes y docentes tienen sobre la lectura, y a partir del análisis de los resultados de esta indagación, proponer algunos lineamientos pedagógicos que permitan fortalecer procesos asociados a la lectura. A partir del análisis de los resultados, como les explico,
Nosotros vamos a proponer algunos lineamientos pedagógicos, pero teniendo la claridad que no agotan el tema, que son un aporte, que es una oportunidad de contar con elementos fundamentales para responder a requerimientos didácticos que considera la actual heterogeneidad y las actuales condiciones de los estudiantes que cursan educación media. Entonces, a modo de introducción, estos antecedentes, y vamos a entrar de lleno en el tema, dándole en primer lugar la palabra a la profesora Yanaya Carrasco. Eso, Yanaya. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas, todos. Vamos a poner un contexto un poco por qué razón nace esta encuesta. Y parte de un trabajo que estamos realizando en el nivel de educación media desde el año 2019, en donde partimos revisando todo lo que eran las propuestas de los colegios con respecto a las lecturas domiciliarias. En este proceso de análisis pudimos encontrarnos con varias alternativas que trabajaban los colegios con respecto a esta temática, pero además también se pudo elaborar en conjunto con la Universidad Católica, con un equipo de esa universidad, un documento que para nosotros es muy importante y que sabemos que ya está en sus establecimientos educacionales, que se llama Formando Comunidades Lectoras, en el cual presenta lineamientos claros con respecto a cómo elaborar una lectura domiciliaria, cómo elaborarla de acuerdo al contexto de cada establecimiento educacional. Después de eso también realizamos 2 webinars con respecto a lo que lee la generación Z y cómo además también podríamos construir estas lecturas domiciliarias. El siguiente paso para nosotros fue realizar esta encuesta, y que como ustedes pueden ver aquí se realizó desde los meses entre marzo y abril de este año, y esta encuesta fue posible llevarla a cabo gracias a la colaboración, en primer lugar, de cada uno de los coordinadores regionales de educación media, quienes fueron los que se pusieron en contacto con todos los establecimientos educacionales para que pudiesen contestar. Pero principalmente queremos agradecer a cada estudiante y a cada docente que participó en forma voluntaria para poder plasmar en esta encuesta sus respuestas que para nosotros han sido fundamentales. ¿Cómo la aplicamos? La aplicamos con un formulario de Google Forms, en donde se compartió el link y cada una de las personas que quisieron responder lo hicieron de esta manera. Como vemos en la lámina, tenemos ahí una importante participación, donde pudimos contar con 683 docentes que imparten la asignatura de lengua y literatura, que pudieron responder esta encuesta, pero además también un número muy significativo para nosotros, que son 17.879 estudiantes de séptimo básico a cuarto medio. Para nosotros, ¿qué fue lo que más nos llamó la atención? El interés por los estudiantes para poder responderla, el interés por darnos su opinión, porque cada pregunta nos fue dando a conocer al estudiante de hoy, al que tenemos hoy en el aula, al que tenemos en el aula virtual, a los que seguramente ya están teniendo varios de ustedes en el aula presencial, y consideramos que una de las cosas que más nos llamó la atención, que como habían también preguntas con respuestas abiertas, cada una de ellas fue respondida muy responsablemente y lograron plasmar sus opiniones, y eso fue enriquecedor para todos nosotros. Así que consideramos que esta muestra es muy, muy significativa para nosotros. Esta encuesta está formulada con 4 preguntas. Para los estudiantes les preguntamos qué te provoca la lectura, qué te gustaría leer en el liceo, cómo te gustaría que se valorara la lectura, y qué le pedirías a tus profesores sobre la lectura. Y a los docentes
también les hicimos las mismas preguntas, pero miradas desde el docente. Es decir, les preguntamos que pudieran mirar a sus estudiantes y decir, ¿qué les provoca a ellos la lectura? ¿Cuáles son los tipos de lecturas que les gusta leer a ellos? Y además, ¿qué piden sus estudiantes respecto a la lectura? Y por supuesto, ¿cómo les gustaría que se evaluara? Que ese es un tema principal. Y bueno, en esta encuesta nosotros hemos tratado de hacer ahora una presentación bien a nivel general por un tema de tiempos, pero sabemos que después de esta presentación, así como dijo Carlos, vamos a compartir con ustedes el link mañana para que ustedes puedan revisar a fondo esta encuesta, los resultados de esta encuesta, y así que voy a dejar a Sandra para que podamos comenzar a hacer esta revisión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecer la convocatoria que hemos tenido. Y en primer lugar, como explicaba Yasnaya, el conjunto de estas 8 preguntas pretendía hacer una primera interrogante hacia los estudiantes y a su vez al ser el paralelo con las mismas preguntas hacia los docentes. Hemos seleccionado un grupo pequeño de preguntas abiertas y cerradas para dar una panorámica general, porque vamos a estar articulando con los lineamientos pedagógicos. En un primer momento, en relación a la pregunta abierta, ¿qué te provoca la lectura? Los estudiantes, dentro de sus principales menciones, señalan que les provoca una emoción y que a su vez también genera gusto y entretención. Por lo tanto, un primer elemento para nosotros decidor, que del conjunto de los 17.879 estudiantes, sobre 1.300 estudiantes generan que le emociona y le gusta leer, y por otra parte 500 de esos estudiantes señalan que se entretienen con ella. Elemento sumamente sustantivo, puesto que usualmente consideramos que al estudiante no le gusta leer y no se emociona con la lectura que hace. En este entendido, hemos seleccionado algunas citas textuales de los estudiantes frente a la pregunta abierta, que hacen mención, por ejemplo, que las lecturas en sí le agradan y le interesan, y que a su vez le provocan relajo, y si el libro es interesante, le atrapa la historia y siente ganas de seguir leyendo. Un estudiante de segundo año medio. Así, por otra parte, desde el nivel de educación básica, un estudiante de séptimo año indica que la lectura le lleva a lugares inexistentes y fantásticos. Las personas solo ven a alguien con un libro en la mano. Los lectores vemos ciudades que no existen y situaciones o personas increíbles. Al mismo momento, a los docentes, frente a la pregunta ¿qué provoca la lectura a sus estudiantes?, la mayor cantidad menciona el interés y la curiosidad. No obstante, también tenemos que tener presente que a un grupo importante relaciona que sus estudiantes les genera la lectura aburrimiento. Por eso es medular hoy día analizar los lineamientos pedagógicos para entender qué pasa cuando un estudiante señala que le aburre leer. En la voz de los docentes que imparten la asignatura de tercero y cuarto medio, por ejemplo, señala que siempre el estudiante se motiva a leer cuando se maneja una gama de alternativas de libros, los cuales están relacionados a sus intereses, y sucede que cuando el estudiante escoge su libro, siempre lo alcanza a leer por su motivación personal. ¿Naya? Bien, y con respecto a la pregunta ¿qué te gustaría leer en el liceo? Nosotros en esta pregunta la hicimos, si bien elegimos un listado de alternativas de gustos que podrían tener los estudiantes, consideramos que era interesante que ellos pudieran elegir una o varias alternativas, un poco para ir conociendo todas sus expectativas respecto a estos intereses que tienen. Si bien nosotros podemos ver que hay 2 alternativas claramente que se destacan dentro de este gráfico, también resulta interesante conocer que
de estos 17.879 estudiantes que existe una gran variedad de gustos, lo que podría llevar a pensar que en realidad lo que estamos observando es que si nosotros pudiésemos elaborar un listado de lecturas interesantes para los estudiantes, vemos que en verdad tienen bastante interés en una cantidad enorme de temas. Y por lo tanto hay más posibilidades también para poder elegir. Dentro de las preferencias, como ya estábamos diciendo, los estudiantes tienen una mayor elección con respecto a lo que es la acción y el terror. Y cuando a los docentes se les pregunta precisamente qué les gustaría leer a sus estudiantes, increíblemente ellos también coinciden en que estas dos temáticas son las que más les interesa a los estudiantes. ¿Qué nos está diciendo eso? Claramente que los estudiantes conocen los gustos de los profesores conocen los gustos de los estudiantes, entonces tal vez ahí es donde uno tendría que empezar a averiguar de qué manera este conocimiento que tiene el docente con sus estudiantes se puede ir plasmando en el listado de las lecturas que nosotros pudiésemos elegir, por ejemplo, que ustedes pudiesen elegir para los planes de lectura domiciliaria. Ahora, no significa de que todas las lecturas vayan en función solo de la acción, solo del terror, pero sería interesante, como para ir motivando a los estudiantes, de que alguna de estas alternativas sí existiese en este listado y que a la vez también quizás podrían, con mayor razón, tener la oportunidad de poder elegirla. Aquí incorporamos algunas opiniones de los docentes y en general ellos están pensando de qué manera pueden involucrar a los estudiantes a interesarse por otro tipo de lecturas, qué estrategias podrían usar. Entonces un poco ellos hablan de que podrían, por ejemplo, hacer algún tipo de resumen, hacer trabajos prácticos, como para que los estudiantes puedan ir interiorizándose en estas nuevas temáticas que a lo mejor no las conocen tanto, pero que les pueden servir como para ir motivando a los estudiantes para ir logrando una mayor diversidad de alternativas. En relación a una siguiente pregunta abierta que hacemos, ¿qué le pedirías a tus profesores respecto a la lectura? Emergen algunas menciones que son tremendamente destacadas como lo que refiere a relacionarlos con los gustos e intereses. Sobre 2.162 estudiantes señalan que cuando la lectura está vinculada a sus gustos e intereses, entonces por lo tanto esta les atrapa, se identifican con ella, consideran que en definitiva el libro los lleva a lugares comunes. Y con esto también se refiere a que tal vez, por ejemplo, pudieran trabajar sobre la base de algún romance con la comunidad LGTBI más, o también aquello que más le interesa, que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo específico con redes sociales. En ello destacamos algunos elementos que tienen que ver con qué le pediríamos a los profesores. En primer lugar, las temáticas a abordar, el tipo de lectura usualmente está vinculada a cómic, manga o libros que les permitan entretenerse o les lleven a lugares que realmente consideran que son divertidos. Además, junto con ellos también solicitan que una vez que en el proceso de elección del libro el profesor no lo realiza en solitario, sino que comprenda que hay detrás una comunidad educativa y que por lo tanto ellos deben ser parte de este proceso de selección de lectura y que en ello esté presente el interés y gusto y particularmente que también se considere aquellas lecturas multimodales que señalan que están bastante descendidas en cuanto a la utilización de diferentes plataformas por parte del profesorado. ¿Andrea? Bien, y ahora vamos a partir, ese fue a nivel general, como les decíamos, una mirada general respecto de los resultados específicos más concretos de la encuesta.
de ambas encuestas. Ahora vamos a pasar a revisar los resultados de estas encuestas, los quisimos incorporar dentro de unos lineamientos pedagógicos. Estos lineamientos pedagógicos tienen como objetivo que pudiésemos lograr que se fomente las competencias lectoras en los estudiantes desde séptimo básico a cuarto medio. Por lo tanto, tomamos estos criterios, que son 4 que hemos elegido para poder trabajarlo en función de los resultados que logramos en la encuesta. Estos criterios son de selección, secuenciación, mediación y evaluación de las diversas literaturas, las que vamos a pasar a describir de alguna manera muy breve, pero antes de pasar con Sandra, les cuento que vamos a dejar alojado en el chat la encuesta en la cual nosotros queremos, como bien decía Carlos, pedir que ustedes dejen plasmada su opinión respecto de estos resultados y con respecto a lo que le vamos a entregar el día de hoy. Para nosotros es importante su retroalimentación para ir viendo de qué manera podemos ir mejorando también otras formas de poder seguir potenciando todo lo que son las habilidades y competencias lectoras. Sandra. Bien, vamos a iniciar con el criterio pedagógico de selección. No obstante, como bien decía Naya, estos 4 criterios los dividimos de una forma metodológica, pero no obstante, cada uno de ellos debe estar vinculado al siguiente, puesto que no es posible seleccionar sin secuenciar, así como tampoco es posible pensar en una selección sin anticiparse a cuál será la posible mediación que realicemos, como el tipo de evaluación que esperamos articuladamente coordinar con las y los estudiantes. Entonces, un primer elemento que tiene que ver con la selección es situarnos con cuál es el lector al cual vamos a seleccionar las obras o tipos de texto, cuáles son las características del tipo de lector. Entonces, cabe preguntarnos primero, como comunidad educativa, ¿tenemos una identidad lectora? Si nosotros hoy día les instáramos, por ejemplo, a responder en el chat, ¿ustedes como comunidad educativa han definido una identidad lectora? Simple y sencillamente contestar sí o no. ¿Están en proceso de esa identidad lectora, de esa construcción? ¿Nunca lo han pensado en construir una identidad lectora? ¿Es responsabilidad solamente del profesor y profesora de lenguaje definir esta identidad? En este proceso de selección, que llamaremos así a cada uno de estos criterios, es importante considerar que necesitamos realizar una reflexión profunda en cuanto a que debemos reconocer y valorar la diversidad de estudiantes que tenemos al momento de seleccionar el tipo de obra a leer. Y frente a ello, entonces, cabe mencionar que la pregunta que hicimos a los estudiantes, ¿qué te gustaría leer en el liceo?, nos convoca a un primer elemento que es sumamente decidor, que tiene que ver con qué le pedirías a tus profesores sobre la lectura. Y si recordamos bien, como bien decía Yasnaya, hay 5 menciones que son destacadas dentro de los estudiantes y que tiene que ver con la acción, terror, comedia, suspenso y aventura. Ahora, es decidor que el mundo juvenil nos señale como sus primeras prioridades estas 5 temáticas, puesto que tenemos que tener claro que estamos frente a múltiples cambios, tanto desde el punto de vista físico, emocional, cognitivo, social y cultural. Por lo tanto, es muy importante que en este proceso de construcción de la propia identidad del estudiante podamos reconocer que estas son las temáticas que les permiten acercarse a la lectura. Ahora, particularmente cuando hoy día son parte de ser o bien residentes o bien visitantes del mundo digital, en el cual las redes sociales ocupan un importante mundo en parte de ello. 5 elementos más que son importantes de reconocer, en el cual
la fantasía, los hechos reales, el romance, la ciencia ficción y la manga, adquiere un importante rol, puesto que manifiestan las emociones y sentimientos que los movilizan a leer y que corresponden a la capacidad que tiene el texto de adentrarlos en el relato, de atraparlos, de hacerles vibrar y de por lo tanto tomar una posición sobre ellos y identificarlos o bien revelarse a la postura de uno de los personajes. Un elemento a destacar entonces es que dentro de los criterios de selección particularmente refieren en las respuestas abiertas que están profundamente interesados en vincular la lectura a canciones, al mundo radial, a mangas, álbumes, cine, al mundo audiovisual, al teatro y por supuesto fanfic, fanart y todas las disposiciones o dispositivos en los cuales ellos participan. Un siguiente elemento que es importante de reconocer también en el criterio de selección, que tiene que ver con particularmente los docentes y los equipos, tanto de bibliotecas como directivos, que necesitan para este proceso de selección tiempos y espacios de reflexión crítica frente a la tarea de poder definir cuál es la lectura que desde la identidad del liceo necesita leer cada uno de los estudiantes en cada uno de los cursos y niveles. Por lo tanto, será necesario entonces considerar la edad de quienes leen y a su vez también desde la elección tener presente cuáles son los intereses y gustos del lector, así como desde la diversidad de géneros multimodales, capturar el interés que los estudiantes tienen desde su mundo juvenil. ¿Se forma la habilidad de elección en los estudiantes? Podríamos preguntarnos, ¿es efectivo o no que se forma? Un primer elemento para formar una habilidad tiene que ver cuán dispuestos estamos como profesores a ceder ciertas responsabilidades. Y frente a la elección hay un elemento sustantivo que tiene que ver con la libertad de elección. En la libertad de elección que implica que cada uno de los estudiantes tenga la capacidad de seleccionar algunos textos que pueda leer desde su propio interés. ¿Qué nos señalan ellos? Que, por ejemplo, dentro del concierto de lectura que define el profesor, considerando ciertos criterios, a lo menos ellos puedan aportar con 2 lecturas que sean de su propio interés. Ceder esta libertad es un elemento que nos sirve para ello. Un segundo elemento, la libertad de elección y la formación de la libertad de elección implica participar activamente en este proceso. Por lo tanto, vamos a tener que acompañar a través de los grupos, por ejemplo, del Centro de Recursos de Aprendizaje del CRA, los equipos directivos y técnicos, a apoyar el proceso de definición de las lecturas. La definición de la lectura no es un proceso huérfano desde solamente la o el docente que imparte la asignatura de lengua y literatura. Muy por el contrario, es responsabilidad la formación de esta habilidad del conjunto de la comunidad escolar. Y en este sentido, por ejemplo, toma particularmente relevancia las conexiones interdisciplinarias que hagamos de ello. Por lo tanto, en el minuto de seleccionar las lecturas, tendremos presente que no solamente tomaremos elementos de las temáticas vinculadas a lengua y literatura, sino que muy por el contrario, del concierto de las asignaturas, en una coordinación que tiene espacio y tiempo garantizado, podríamos seleccionar algunas lecturas que a lo menos pudieran tener una conexión interdisciplinar con 2 o 3 disciplinas que impartimos. Para ello también es importante comprender que hemos diferenciado estos 3 momentos para formar esta habilidad solo de manera metodológica, pero no obstante es necesario que la libertad de elección sea un espacio de participación activa y que a su vez esté vinculada a la conexión interdisciplinaria, o si no, simple y sencillamente va a ser un espacio de elección de solo responsabilidad de la asignatura de lengua y literatura. En este sentido, señalar, por ejemplo, que en las bases curriculares
tanto de séptimo como de segundo año medio, hay una serie de lecturas sugeridas y de temática desde la inmigración hasta el género, así como también en tercero y cuarto medio, de las cuales ustedes podrían apropiarse y asirse junto con los demás docentes y además de los estudiantes para hacer un proceso de selección y definir una identidad lectora como comunidad educativa. Naya. Bien, ahora vamos a revisar el criterio de secuenciación de la lectura. ¿Qué es este criterio? Finalmente lo que espera es ordenar hechos, pasos, temáticas, secuencias de cómo estos fueron transcurriendo, situaciones que van transcurriendo tanto en los libros, en revistas, en cualquier tipo de formato, y que facilita también la comprensión de lo que se va leyendo. Podemos nombrar entonces en esto al menos 3 beneficios. ¿Qué sería el primero? ¿Lo tienes? Perfecto. Entonces nosotros ahí tendríamos el primer beneficio, que sería el fortalecimiento del rol mediador del docente. La secuenciación permite de que el docente también vaya potenciándose en este apoyo hacia el estudiante con respecto al tipo de lectura que está leyendo, a la forma de interrogarle a los estudiantes también, para que vayan comprendiendo la lectura, y se va a la vez con esta secuenciación intencionando los objetivos que espera el docente para poder lograr que el estudiante responda a estos requerimientos con respecto a los objetivos que tiene en cuanto a la literatura que se les está entregando. También permite que el estudiante pueda ir reflexionando acerca del contenido que se le va entregando, se le va promoviendo el desarrollo también de sus habilidades y hábitos como segundo beneficio, y esto también va a permitir que pueda ser una estrategia que en sí misma va a favorecer el aprendizaje y la construcción de un itinerario lector. Algunos criterios específicos en cuanto a secuenciación, que tendríamos al lado derecho. Podemos encontrarnos que existe una progresión temática. Son criterios interesantes que tenemos que tener presente al momento de comenzar a secuenciar. ¿Qué significa esta progresión temática? Esta tiene relación directa con contemplar textos que estén relacionados, por ejemplo, con diferentes temas. Puede ser ciudadanía, medio ambiente, relacionado con países o con continentes, con creencias, con pueblos originarios, migrantes. Hay muchas alternativas que permiten que esta progresión temática también esté presente de alguna manera. ¿Cómo lo vemos reflejado en la encuesta? Bueno, ahí como ustedes están leyendo, dice que un estudiante de segundo medio está pidiendo así que, ¿qué es lo que quieres para leer? Entonces, como libros más variados, como culturas de otros países, sobre historia, leyendas, etc. Es interesante esta respuesta porque muchas veces a lo mejor pensamos que incluso las leyendas a lo mejor ya ni se leen, pero sí hay varios estudiantes que les interesa aún, y eso es súper importante porque se puede potenciar y la leyenda en sí puede usarse en formas diferentes para poder también representarla, ya sea en trabajos individuales, grupales, y que son muy potentes en cuanto a su temática. El segundo criterio que podríamos contemplar para poder hacer esta secuenciación está relacionado con la progresión de la dificultad. Este se refiere a que la idea es que a medida que nosotros vayamos eligiendo estos textos para los estudiantes o que sean elegidos con ellos, tener presente en esta alternativa que se les pueda entregar, tener presente de que debiéramos contemplar al menos 1 o 2 textos que tengan una lectura mucho más fácil, simple, a lo mejor con menos complejidad en la interpretación, en la comprensión, para que ellos poco a poco puedan ir interiorizándose en estos temas y así lograr una progresión de dificultad en donde el siguiente texto, libro o formato que vayan a usar les vaya a permitir ir poco a poco avanzando en esta complejidad, en esta posibilidad de poder ir entendiendo mejor estos textos, esta escritura.
Entonces es interesante de que también cuando se elija, cuando se haga una secuenciación de lectura, también esté contemplado esta progresión de dificultad. Ahí tenemos también una respuesta de los estudiantes, donde dice que los libros que no sean tan difíciles de entender. Hay veces que a lo mejor se puede caer en que si no tenemos claro el contexto o no conocemos a los estudiantes, es mucho más complejo si no tomo en cuenta esta progresión de dificultad. La siguiente está relacionada con la extensión del texto. Esto habla de que cuando tenemos que tener presente qué es lo que interesa, que el estudiante lea más páginas o que logre comprender lo que ya está escrito en un texto. Por eso es interesante saber y determinar, ustedes como docentes, si van a pedir que este texto sea leído en forma completa o voy a buscar un formato que tenga menos páginas o menos formas de leer, una en cantidad, me refiero, para que poco a poco también el estudiante vaya interiorizándose y que les guste tanto esta lectura que pueda decir, bueno, quiero más, quiero leer más, quiero saber más, y seguramente ni siquiera ustedes van a tener que preocuparse de ver cómo hacerlo, sino que ya dentro de toda la elección de libros que ustedes ya tienen, ya van a poder ir poco a poco los estudiantes tomando esa iniciativa. Entonces, por ejemplo, ahí los mismos estudiantes hablan que no sean tan extensos las lecturas, ya que me cuesta comprender estas lecturas largas. Y un cuarto criterio que tenemos contemplado acá está relacionado con el tipo de formato que estábamos hablando anteriormente, y que también Sandra hace alusión en algunas láminas anteriores. La idea es que no quede solamente el formato del libro más tradicional. Eso no significa que no tenga menos valor, no significa que tenga menos valor, pero es interesante de que se le den mayores cantidades de alternativas a los estudiantes. Conocer, por ejemplo, todo lo que son los mangas, historietas, los cómics. Están también, ¿por qué tener que leer solamente, también leer cuentos, leer poemas? Hay una variedad infinita de formatos en los cuales los estudiantes pueden ir también leyendo, y a la vez lo importante es que este objetivo que se plantea en la clase o en la unidad se pueda cumplir, pero con una variedad diferente y también teniendo presente los gustos de cada estudiante, que les pueda permitir tener una mirada mucho más general y a la vez ver la forma también, y que siempre lo que se espera, de motivar a los estudiantes a seguir leyendo. En la siguiente lámina, yo les contaba en un principio que que el Ministerio de Educación lanzó un libro que se llama Formando Comunidades Lectoras en Conjunto, de trabajo con la Universidad Católica, en el año 2019, y en este documento, este texto, se presenta una propuesta pedagógica, una propuesta didáctica de cómo poder conocer, es una metáfora de la lectura, que diríamos que son las constelaciones literarias. De acuerdo a nuestra misma formación, nosotros sabemos que las constelaciones son las de las estrellas, donde están en el cielo, están dispersas, pero más de alguna vez cuando nosotros fuimos pequeños o pequeñas, vimos el cielo, y también escuchamos de las constelaciones, y nos hablaban de que a lo mejor estaban ahí los signos del zodiaco, que se podían armar figuras con las estrellas, con los dedos, e íbamos armando un diseño que pudiésemos ir interpretando quienes lo podíamos hacer. Este trabajo que presenta Jover el año 2009 es una propuesta que se llama Constelaciones Literarias, que tiene como la idea de que, al igual que como en el firmamento se van juntando las estrellas, también podemos ir uniendo o secuenciando, si quisiéramos decirlo, distintos tipos de textos o literatura que puedan ser de distintos formatos, distintos países, distintas épocas. El tema es que siempre hay un tema en común, y eso es lo que vamos a ver en la lámina.
Entonces, esta metáfora de las constelaciones literarias tiene beneficios. Estos beneficios tienen, como bien les decía yo, lo importante es que se puede ir ampliando este canon literario, que en esta constelación literaria uno puede ir incorporando textos que ya sean clásicos o también tan contemporáneos como lo que hay ahora último. También hay otro beneficio que nos da la importancia de que esta secuenciación que podemos dar en estas constelaciones literarias le da posibilidades al estudiante para ir analizando e interpretando distintas lecturas, en donde va relacionando las temáticas y qué es lo que, a pesar de que fueran de distancias diferentes, épocas diferentes, siempre hay puntos en común que se pueden resolver y que pueden llegar a decir, ah, bueno, esto también pasaba en otra época, pero a lo mejor la forma de presentar se ve diferente, pero en ese análisis y en esa interpretación es el ejercicio que se puede hacer para poder trabajar estas constelaciones. Otra, por supuesto, que es considerar la perspectiva del lector, es decir, siempre presente los gustos de los estudiantes y también las alternativas que quisieran poder trabajar. Pueden ser también las mismas unidades que se proponen en los programas de estudio, y de ahí ir poder incorporando este tipo de lectura dentro del listado que se presenta a principio de año. Otro también beneficio es el itinerario de las lecturas y las manifestaciones artísticas, es decir, no solamente leamos los textos en sí, ocupemos otros elementos que podemos ir incorporando. Por ejemplo, podemos ir incorporando obras de teatro, partes de obras de teatro, que vemos libros que se interpretan a través de las obras de teatro, se pueden ir incorporando escenas, se pueden ir incorporando canciones también, parte de las letras de unas canciones, para que esta secuenciación en estas metáforas de las constelaciones literarias vayan teniendo un poco más de sentido y aterrizándolos también un poco a lo que es la vida diaria y no solamente en un solo tipo de formato. Tenemos aquí nosotros dentro de este documento algunos ejemplos de constelaciones literarias que hicimos en base precisamente al libro Formando Comunidades Lectoras, en donde ahí nos presentan uno, pero también quisimos elaborar como una propuesta. Eso es lo que queremos que lo vean, que es una propuesta. Esta propuesta es para que ustedes se den cuenta de que es posible hacerlo y que además resulta interesante, ya que tratamos de incorporando algunas de las unidades que son propuestas en el programa de estudio. Si podemos abrir primero, Sandra, el primero, que es el amor. La temática entonces aquí sería el amor. Ahí sí. Y si ustedes se fijan, en esta constelación literaria hay diferentes títulos y diferentes formatos. Hay poemas, novelas, hay cómics, y estos también permiten darnos una mirada general de que se pueden ir mezclando, entre comillas, o secuenciando distintos tipos de literatura, pero que todas tengan, por ejemplo, el fin común. Tenemos un poema de amor, un amor romántico, podemos tener un amor también de los tiempos de una contaminación. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es posible realizar estas constelaciones literarias, incluso hacerlo en conjunto con los estudiantes. Otra temática que tenemos es la siguiente, Sandra, que es el poder. ¿Qué libros podemos encontrar relacionados con el poder? Ahí nos damos cuenta de que tenemos un poquito. Ahí tenemos, exactamente. Si ustedes se fijan, tenemos también aquí La rebelión de la granja. Tenemos incluso El príncipe de Nicolás Maquiavelo, una literatura clásica, pero que está presentada en un formato como es el manga. También está Antígona como una novela, y tenemos manifestaciones literarias, es decir, ensayos. Hay ensayos, se pueden ir incorporando distintos tipos de textos que nos pueden ayudar para crear o elaborar esta constelación literaria. Y como último ejemplo tenemos uno que lo
lo colocamos porque igual para los estudiantes en esta época también es interesante hablar de los héroes. Y ahí nos vamos dando cuenta que también encontramos un clásico como es la Ilíada y la Odisea en formato manga. Tenemos Don Quijote, tenemos también cómic, al mismo Mío Cid, Robin Hood, Hércules. Si ustedes se fijan, estos son solo propuestas en donde ustedes pueden ir incorporando o sacando o cambiando este tipo de texto y a la vez lo importante es que cada esta secuenciación que haya, ir buscando los puntos en común, se va a poder lograr llegar a un objetivo claro que tenemos con respecto a, al desarrollar las competencias lectoras. Si volvemos a la misma lámina, ahí incorporamos la fuente, que es formando comunidades lectoras que yo les colocaba. Entonces es muy interesante dónde sacamos todos estos libros. Precisamente de la Biblioteca Digital Escolar, esa en la cual todos ustedes pueden ingresar, si bien, bueno, tanto estudiantes como docentes pueden ingresar a esta página, pero claro, podrían decirme ustedes, a ver, pero a lo mejor manga, la Odisea, hay 2 o 4 que pueden prestar. Entonces, claro, perfectamente no van a poder estar leyendo todos en conjunto, pero tal vez ahí está otra estrategia didáctica. ¿Por qué razón tienen que leer todos en conjuntos toda la misma literatura? ¿Será posible que se pueda ir mezclando para ir buscando los puntos en común y que se puedan ir haciendo grupos, por ejemplo, que un grupo lea un tipo de libro, otro grupo lea otro título y a la vez después ir poder compenetrar cuáles son los puntos en común que tienen, a dónde, cómo puede llegar como curso a esos puntos en común, no necesariamente a tener que leer todos. Esa podría ser una estrategia, pero por supuesto que se deja esta propuesta para que ustedes la mediten, si les interesa, si las pueden trabajar, pueden hacerla también con los mismos libros que tienen en el colegio o con otras alternativas que puedan llegar a acuerdo con los estudiantes. Sandra. Desde la mediación, leía recién en el chat a Jorge, que él manifestaba que había preguntado a los estudiantes si habían leído La Quintrala y al parecer con sorpresa descubrió que los estudiantes no sabían qué era La Quintrala. Ese es un elemento que tiene que ver con la mediación. Cómo nosotros interrogamos, consultamos, dialogamos con los estudiantes en función de reconocer cuál es el itinerario lector que ha tenido, cuál es el espectro que tiene para leer, en definitiva, cuál es el acervo cultural con el cual nos encontramos cada vez que dialogamos con ellos. Por otra parte, también decirle a las profesoras que no tienen buena señal y que están un poco angustiadas ahí con sus caritas, decirles que no se preocupen porque esta presentación va a estar colgada completamente puesto que la estamos grabando, así como también van a tener a disposición los materiales en la web también. Entonces, como bien decía Jorge, cuando él pregunta sobre este proceso, identifica un conflicto, ¿cierto? Que en definitiva es lo que usualmente uno busca con la mediación, solucionar un conflicto, derribar algún tipo de obstáculo, identificar algún tipo de problema. Entonces, en ese espacio, yo me imagino que Jorge entabló un diálogo o abrió un espacio dialógico para poder efectivamente hacer una descripción de la obra La Quintrala y es probable que también la hayan leído. Entonces, un primer elemento desde el punto de vista de este conflicto que vivimos a lo mejor como lectores cuando no logramos comprender o entender una obra, tiene que ver con el espacio que como docentes pueden abrir para el diálogo con los estudiantes. Y desde esta perspectiva, reconocer que los mismos estudiantes expresan su necesidad de apoyo y acompañamiento, particularmente con aquellos textos u obras que les parecen de mayor complejidad. En ello, importante reconocer, por ejemplo, que algunos manifiestan angustia, estrés, tristeza o desesperanza frente a una nueva obra que creen que no van a comprender lo que dicen cada uno de sus personajes.
Entonces, frente a esta lectura que podemos hacer de los estudiantes, relevar el objetivo general de la educación media, que tiene que ver con cómo hacemos tomar conciencia a toda la comunidad educativa del poder del lenguaje para construir significados y que nuestros estudiantes puedan interactuar en el mundo, particularmente hoy día cuando tienen una conexión a infinitas posibilidades desde el punto de vista de la red, o bien tienen muy pocas oportunidades aquellos estudiantes que tienen poca posibilidad de conectarse a Internet o alguna plataforma específica. Desde este punto de vista, entonces, una primera manifestación de los estudiantes que solicitan desde la mediación más ideas para ayudarlos y que les guíen en este proceso lector. Señalan que, por ejemplo, introduzcan el texto en el cual necesitan ellos explorar, acompañados con un docente o un guía, cuál es el tipo de lectura a la que se van a adentrar. Un segundo elemento que tiene que ver particularmente con el conflicto que viven para comprender, analizar e interpretar y criticar. Hoy día sabemos que los estudiantes como lectores están expuestos a una serie de bombardeos de tipos de texto de toda índole, cuya confiabilidad puede ser bastante incierta. Por lo tanto, la comprensión y el análisis e interpretación que realicemos de cualquier tipo de texto en cualquier plataforma tiene que llevar a que el estudiante sea capaz de tener una actitud crítica frente a quien emite esta lectura o esta obra. ¿Cuál es la posición que toma el autor? ¿Cómo pretende influir o modificar la forma en que él piensa? ¿Qué intencionalidad tiene el autor o qué intencionalidad hay en la página para que se guíe o conecte a algún tipo de otra página o a un hipervínculo que a lo mejor de ninguna manera estuvo en la necesidad del lector, sino que fue motivado por la lectura? Un segundo elemento que los estudiantes, por ejemplo, de séptimo básico señalan, es que les enseñen a lograr entender una lectura. Esta estudiante de séptimo básico manifiesta que está tremendamente estresada con el tema lector y además que genera una alta dificultad cada vez que intenta leer algún tipo de obra. Por lo tanto, el proceso de mediación va a ser particularmente pertinente en el caso de ella. En este sentido, mediar tiene que ver con un rol del docente, en el cual, como tal, es un lector crítico que toma postura frente a lo que la obra le dice y lo que el lector pretende hacer en esa obra, decir o no decir. Gusta de leer, por lo tanto, no tan solo intenciona aquello que es más fácil de leer, sino que amplía el canon de las lecturas. Genera contenidos, por lo tanto, es capaz de trabajar en diferentes plataformas y aportar a diferentes extractos de obra, comentarios de obra, y a su vez, como ya lo señalamos, hay una conexión interdisciplinar que aporta al trabajo colaborativo. En este sentido, entonces, cabe preguntar, ¿qué lee hoy día el lector juvenil? Y dentro de esta lectura, por ejemplo, un docente que imparte clases en tercer y cuarto año medio, nos indica que temáticas actuales, problemas juveniles y a su vez redes sociales son destacadas como una necesidad de interés de los estudiantes por leer. Y ahora bien, entonces, ¿desde qué lee el lector juvenil? ¿Cómo lee el lector juvenil hoy día? ¿Cuáles son los elementos de mayor complejidad que hoy día lee? Si nosotros tenemos claro, hoy día el lector juvenil rastrea información, opina, emite video, produce información, y todo esto va en un proceso de selección constante del tipo de lectura que quiere leer. Ahora también es importante tener presente que en este proceso de mediación estamos de alguna u otra manera identificando cuáles son los elementos lectores de mayor prioridad para poder mediar con el lector y las obras. Entonces,
Un primer eslabón en este proceso, considerar que los mensajes están constituidos de diferentes formas, por lo tanto acá cabe recoger los diferentes tipos de lenguajes, tanto escritos como audiovisuales, que es una petición que hacen los estudiantes de séptimo a cuarto año medio. Y en ello, reconocer algunas estrategias de mediación. Por ejemplo, mencionar alguna que siempre nos remiten los estudiantes, que nos piden observar y leer el contexto. Tienen disposición de libros, tienen acceso a la biblioteca digital escolar, tienen un equipo de biblioteca que aporta al proceso de identidad lectora. A lo mejor no cuentan con conexión a internet, no cuentan con bibliotecas o libros dentro de su hogar. Y para ello, los estudiantes, como residentes o visitantes digitales de múltiples redes sociales, pretenden también que nosotros nos hagamos cargo del tipo y la forma como tienen que leer. Un segundo elemento es el trabajo colaborativo, que ya lo mencionábamos. Los estudiantes piden debatir y comentar las lecturas al interior del curso, poder identificar el tipo de lectura que están leyendo, cuál es el aprendizaje que van a lograr y a su vez también reconocer cuáles son los puntos débiles frente a lo que están leyendo. Un elemento que tiene que ver con el análisis de la obra. Antes de iniciar el proceso lector, los estudiantes piden que las y los docentes analicen previamente la obra, que los adentren en cuán compleja o simple puede ser el tipo de lenguaje que utiliza, o bien cuánto o menor o mayor dificultad puede tener. Y en ese sentido, por ejemplo, un docente de séptimo y octavo año nos indica que si se introduce el texto de forma dinámica, los estudiantes presentan actitudes positivas para trabajar y conocer el texto. Muy por el contrario, un grupo de docentes nos señala que cuando el texto no se genera una dinámica para hacer su presentación, el estudiante toma distancia y siempre finalmente lee para ser evaluado, pero no para comprender o criticar una obra como tal. Leer la obra. ¿Qué nos piden frente a esto? Por ejemplo, que seleccionemos fragmentos que sabemos como docentes que son de alta complejidad para que los llevemos al análisis colectivo del curso. Por otra parte, identificar aquellos hitos que, por ejemplo, tenemos que tener presente, puesto que constituyen un elemento decidor de las conclusiones de algún tipo de obra. En este sentido, por ejemplo, una estudiante de tercero medio señala explícitamente que leyéramos partes complejas del libro en conjunto. Y un quinto elemento, la lectura en Internet. Tenemos que tener presente que hoy día la lectura en Internet es lineal y por lo tanto está hipervinculada, y en ese entendido tenemos que tener claridad que el estudiante debe tener una identidad desde el punto de vista de las redes sociales. Entonces, preguntar cuál es la identidad que el estudiante quiere tener desde el punto de vista del mundo digital, cuáles son los espacios privados, cuáles son los espacios públicos, cuál es el tipo de lectura que él decide leer y cuál es el tipo de lectura que instan o que le instan a leer sin que él tenga una decisión crítica sobre esos elementos. En ese sentido, por ejemplo, un estudiante nos solicita explícitamente que utilicemos Wattpad o saquemos cosas de él, porque es muy bueno, al igual que otro, puesto que a través de estas plataformas podemos comprender algún tipo de lectura compleja. Naya. Gracias. Y bien, Mónica preguntaba también, o sea, más que preguntaba, opinaba Mónica Galleguillo respecto a las novelas gráficas. Precisamente, claro, también se pueden usar las novelas gráficas, es decir, todos aquellos elementos que permitan elaborar y potenciar la posibilidad de poder desarrollar todas las competencias lectoras, bienvenidos sean, y en todos tipos de formatos, así que las novelas gráficas de todas maneras. Hay otra pregunta también de... Vamos a ver que no alcanzo a ver bien, de Elena, que dice: la lectura es transversal a todas las asignaturas. Hay títulos que proyecten la lectura
desde las asignaturas de matemática, física y química, puedo hablar desde mi persona que es posible hacer este tipo de trabajo con la lectura transversal y que no solamente sea vista desde lengua y literatura, sino que pueda haber un trabajo en conjunto también con otros docentes de otras asignaturas en los cuales puedan ir de acuerdo a sus objetivos planteados en las clases, de qué manera o en aquellas unidades puedan ir relacionándose e ir incorporando lecturas que les puedan permitir tanto a uno como a otra asignatura. Creo que ahí el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es fundamental entre los docentes para que puedan ayudar a potenciar este trabajo. Lisa decía también que dónde se puede volver a ver la presentación, así como decía Sandra hace un rato, la vamos a subir a la web y la vamos también a enviar a todos los correos en donde ustedes se inscribieron para poder ingresar a esta webinar. Continúo con el último criterio que vamos a presentar, que es con el único lineamiento pedagógico, que es evaluación. Una temática que siempre está al debe en educación y podemos empezar a ir mirando, por ejemplo, que la siguiente lámina que es una de las necesidades más grandes que hay en el sistema. Es decir, de qué manera yo puedo reforzar mi práctica pedagógica en cuanto a poder saber cómo, cuándo y por qué evaluar. Principalmente estamos viendo el tema directamente con la lectura y de que esta forma me pueda permitir a la vez tomar decisiones para poder seguir potenciando las competencias lectoras y las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Tenemos entonces como paraguas para todos nosotros, que es el decreto 67, que es el reglamento de evaluación, promoción, en donde hace un énfasis principalmente en la evaluación formativa y sumativa. Este énfasis lo hace ya que, si sigues nomás, Sandra, vamos a ir viéndolo por el tiempo, vamos a hacerlo rapidito. Ve la evaluación como un uso mucho más pedagógico en el aula. ¿Esto qué significa? De que también entra a definir o a recordar, más bien dicho, de que la evaluación sumativa tiene como fin último certificar el logro de un aprendizaje. Pero también hace la diferencia con la evaluación formativa, que tiene como fin monitorear y acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esta evaluación formativa podemos encontrar un elemento esencial, que es la retroalimentación, como una herramienta poderosa y que es fundamental para el logro del aprendizaje. El Ministerio de Educación, así como la Agencia de la Calidad de la Educación, han publicado diferentes tipos de documentos que puedan facilitar o apoyar todo lo que se refiere a evaluación tanto formativa como sumativa y también a retroalimentación. Pero si nosotros nos enfocamos principalmente en la evaluación y la lectura, queremos proponer a una autora, porque si bien hay varios autores que podemos encontrar que tienen diferentes enfoques de la retroalimentación, pero a la vez siempre van llegando o van repitiéndose elementos que son prácticamente iguales. Aquí nosotros le estamos proponiendo a Rebeca Anijovic que propone 5 pasos para poder tener una mejor retroalimentación. Nosotros le hemos puesto la lectura porque es el enfoque que le estamos dando, pero puede ser usado en cualquier tipo de situación de retroalimentación. Por ejemplo, ofrecer preguntas, estas preguntas que permitan al estudiante cuestionarse respecto del aprendizaje, de la lectura, de la temática, de la época, de cómo ellos van tratando qué les permite esas preguntas poder comprender y analizar los textos que se les entregan. También está el detallar el trabajo del estudiante, es decir, poder ayudar al estudiante a remirar su trabajo, es como un espejo, como un trabajo de espejo.
remirar los pasos que hizo anteriormente con respecto a su trabajo, a la lectura, a lo que vaya a desarrollar, y poder evaluar en dónde él pudo haber cometido un error y por qué razón no ha podido terminar este proceso. Entonces también ellos van descubriendo dónde tienen su error y cómo lo pueden ir mejorando. También el reconocimiento de avances y logros es fundamental. Siempre tener presente de destacar en los estudiantes cuando los pasos que han dado han sido favorables para ellos, porque fortalece esa autoestima. Y esa autoestima también permite que el estudiante se vaya motivando para poder terminar este proceso de aprendizaje. Las sugerencias siempre tienen que estar sin dar mayores respuestas claras, sino que permitir al estudiante ayudarlos en este camino, en este proceso. Entonces esas sugerencias siempre tienen que permitir orientar para que puedan llegar a la meta. El andamiaje está relacionado directamente con que el docente pueda acompañar en todo este proceso. Este andamiaje es el apoyar al estudiante en todo el proceso de aprendizaje, en toda esta búsqueda, en este conocimiento de las lecturas, de las temáticas que se les vayan a presentar, hasta que él pueda ir elaborando, analizando, comprendiendo y aplicando lo que han ido aprendiendo. Y eso significa de que el docente en algún momento este andamiaje va a poder decirle al estudiante: ahora puede seguir solo por esta senda. Siempre teniendo por supuesto presente que la labor del estudiante, del profesor, es esencial para este proceso. He dejado aquí al lado una opinión de una docente que dice: mayormente evalúo tras una conversación socializada para que planteen sus puntos de vista del texto leído. La única exigencia es que hayan leído la obra. Eso les permite opinar sobre ella. También evalúo con nuevas creaciones a partir de la obra leída, como hacer un cómic, una representación teatral, cambiar el final, eliminar algunos personajes, etc. Ahí vamos viendo que ustedes van a también ver, cuando puedan tener el documento, de que hay un montón de otras opiniones respecto de los docentes. Y por eso siempre es importante tener claro de que la capacidad crítica, reflexiva, creativa, emocional, es la que más se desarrolla a través de la posibilidad que tengamos de poder ir leyendo. Alessandra. Si nos hacemos la pregunta, ¿cómo te gustaría que se evaluara la lectura? Y que está dentro de la encuesta, hay algunos estudiantes que dijeron que les interesaría que se pudiera trabajar con investigaciones, a veces trabajar en grupo, otros trabajar en forma individual, se pueden ocupar otro tipo de elementos, por ejemplo, dibujos, afiches, diaporamas, y ahí vamos a ir viendo un montón de otras alternativas que ellos van proponiendo. En cuanto a los docentes, la siguiente pregunta: ¿cómo se evalúa la lectura en el aula? Es decir, cuando nosotros les hacemos la pregunta al profesor, hay una infinidad de alternativas que nos resulta bastante interesante. Por ejemplo, el docente de tercero y cuarto medio habla de la elaboración de juegos, role-playing, redacción de ensayo, extrapolación a otros soportes, y van dando varias alternativas. Es decir, ¿cómo podemos evaluar la lectura? Y esto nos lleva a revisar, si yo quiero evaluar la lectura, ¿qué instrumentos de evaluación puedo usar? ¿Cuáles son los más adecuados? Ahí en donde donde los docentes tienen que hacer una elección, Sandra, una elección que le permita, bueno, ahí tenemos otra opinión de un docente, una elección que permita saber cuáles son los instrumentos más adecuados para poder evaluar. Vamos a compartir con ustedes este diagrama, que está relacionado con un libro que se llama El poder de la evaluación en el aula, por Foster, el año 2017. ¿Por qué lo compartimos? Porque también es una propuesta que permite a docente que quiera verlo, un poco para organizarse y darse cuenta de que los instrumentos de evaluación tienen diferentes fines. Como bien dice un profesor que yo conozco, dice: no hay instrumentos de evaluación malos. El tema es que hay que saber ocuparlos
en el contexto que corresponda, en la situación, en el grupo de estudiantes, en el tipo de trabajo que estoy pidiendo, y eso es lo esencial. Porque si bien en las respuestas de los estudiantes hablan de que lo que menos ellos quieren para ser evaluados son las pruebas con preguntas, ¿cierto? Son las típicas pruebas, pero eso no significa de que sea un instrumento que no sea adecuado para poder evaluar. Todo lo contrario, siempre tiene que estar presente, es lo que podría ser. El tema es cuántas veces lo vas a usar. ¿Cuántas veces te va a permitir realmente, este instrumento te permite ir viendo un proceso del avance de los estudiantes? ¿No será que a lo mejor podemos elegir esos otros instrumentos que son registros de realización de las tareas o situaciones de desempeño que nos permiten ir mirando todo el trabajo, todo este proceso de aprendizaje que van adquiriendo los estudiantes y así poder saber en dónde nosotros tenemos que apoyarlo? Esta es una propuesta que un poco para, de repente, es interesante poder organizarse esquemáticamente y ver cuáles son las alternativas que tenemos en el aula. Si nos volvemos a la lámina principal, también tenemos acá qué estrategias pedagógicas son adecuadas para evaluar. Una tremenda pregunta que se puede hacer cada docente en su día a día. Y también nos vamos dando cuenta de que hay un montón de elementos. Aquí nosotros proponemos estrategias o situaciones de evaluación, pero no las sacamos de un libro, no las sacamos de autores específicos. Estas son propuestas que hemos podido rescatar de las respuestas que han dado cada docente en las encuestas. Por lo tanto, es interesante que si ustedes se fijan, estas son las que más se repiten, hay muchas otras más, pero vamos dándonos cuenta de que hay un montón de alternativas que se pueden ir usando, que pueden ser una muy buena estrategia para poder trabajar la lectura. Sandra, nos volvemos a la principal, y vemos que también a veces uno dice, pero ¿qué plataformas digitales existen? También nosotros nos dimos cuenta que en esta encuesta, estas son algunas de las que más se repiten en la respuesta de los docentes. Es decir, muchos de ustedes han usado este otro tipo de plataformas digitales para poder hacer sus clases. Yo pienso que en el tiempo que hemos estado en pandemia, en tener que en que ustedes han tenido que estar haciendo estas clases virtuales, también de alguna manera les ha permitido ir potenciando sus habilidades desde el punto de vista digital. Y eso también es interesante que ustedes sepan de que a pesar de que vuelvan a estar presencial, eso no significa de que ustedes dejen de usar este tipo de recursos que están en la internet y que les puede facilitar también la elaboración de sus clases. Gracias, Sandra. Entonces, la propuesta aquí en evaluación siempre es interesante poder saber elegir qué instrumento es el más adecuado para poder yo trabajar aquellas estrategias o situaciones de evaluación o cómo yo puedo evaluar un trabajo en las plataformas. Así que ese es un poco el fin que tiene este criterio, este lineamiento pedagógico. Sandra. Bien, bien. Hemos dado fin a una serie de elementos y criterios que responden a los resultados de la encuesta, y estos lineamientos, como señalábamos inicialmente, tienen que ver con las definiciones que como docentes realizamos sobre los procesos de selección, secuenciación, mediación y evaluación. Entonces, pedimos a ustedes que las preguntas las vayan incorporando en el chat. Ya tenemos algunas. Entonces, un primer elemento es importante destacar, por ejemplo, que uno de los docentes señala que también a lo que nosotros, Naya, refiere constelaciones literarias, ellos en este minuto están trabajando con la plataforma en YouTube y que también hacen un trabajo con cada una de ellas. Un elemento que es importante de reiterar y que permanentemente lo están preguntando: ¿dónde va a estar alojada la presentación y a su vez también los recursos referidos a estas encuestas y los lineamientos pedagógicos? No sé si Carlos quisiera a lo mejor comentar de nuevo cómo van a quedar alojados y... Ujú. Ya. Entonces, a ver, un primer elemento es decir que mañana van a tener a disposición
esta misma conversatorio grabado de tal forma que ustedes puedan disponer, como nos mencionaban, dos profesoras que tienen una seria dificultad con Internet de no poder conectarse y que la señal le llega muy lento, entonces por lo tanto van a tener mañana la disponibilidad de poder reproducir lo que trabajamos hoy día y a su vez también disponer a través también digitalmente del consolidado que da cuenta de los resultados de las encuestas de estas 8 preguntas que citaba inicialmente Yasnaya, 4 para estudiantes y 4 para docentes, que van en paralelo y van haciendo articulación cada una de ellas. Además, también van a contar con los lineamientos pedagógicos donde en extenso pueden revisar qué es lo que estamos diciendo sobre selección, la secuenciación, mediación y elementos que puedan rastrear particularmente sobre el criterio de evaluación, que es uno de los elementos que más señalan dentro de lo que están analizando en el chat. No sé, Yasnaya, ¿algún otro elemento que pudiéramos Solo destacar? recordar que tenemos en el chat el link para poder responder la encuesta y que nos va a permitir a nosotros también ir viendo de qué manera podemos seguir aportando desde este lugar y poder aportar, ayudarlos a ustedes de alguna forma en su trabajo con respecto a la lectura. Solo recordar entonces que en la última PPT que estamos mostrando aparece la dirección donde van a estar alojados los documentos www.media.minedu.cl, van a estar referidos a resultados, encuestas de percepción de la lectura en estudiantes de séptimo año básico, cuarto medio y docentes de lengua y literatura. Cualquier duda o consulta, no duden en realizarlo a través del chat y nosotros responderemos, pero hasta el minuto todas las consultas que hay en el chat han sido respondidas durante la presentación. Solo citar lo referido a la posibilidad de vincular química y lengua y literatura. De todas maneras, profesores, o sea, hoy día todas las asignaturas, como usted bien lo señala ahí, transversalmente utilizan la lectura para poder apropiarse de los contenidos que necesitan a través de los objetivos de aprendizaje trabajar con los estudiantes. Por lo tanto, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, podríamos trabajar el documental Antes que sea demasiado tarde, que tiene que ver con la contaminación, particularmente de todo el efecto invernadero y el cambio climático que tenemos hoy día, y vincularlo a lengua y literatura. Tenemos un medio audiovisual, como es una película, además tenemos un relato desde el punto de vista de documentos de Greenpeace que hacen alusión a lo que tiene que ver con el cambio climático y por lo tanto también desde las ciencias poder explicar qué implica para la tierra, el océano, el agua, el aire, cada uno de estos elementos. Reiterar nuestros agradecimientos, ¿cierto? Sí, era solamente que como ustedes se inscribieron y dejaron el correo, como bien dijo Carlos anteriormente, vamos a incorporar en estos correos la presentación y el link también para que puedan ir e ingresar inmediatamente al documento para que lo puedan revisar. Eso más que nada. Y por supuesto, la posibilidad que ustedes tengan también de poder compartir este link para que otros docentes puedan también conocer qué están opinando también los estudiantes. Así que eso más que nada agradecer el apoyo. Reiterar nuestros agradecimientos y solicitarles su respuesta, como bien dijo Yasnaya, a la encuesta, puesto que es un proceso de retroalimentación que necesitamos para poder continuar con este itinerario de acciones que necesitamos hacer particularmente con la lectura de séptimo a cuarto año medio, puesto que son dos niveles educativos que muchas veces están bastante ajenos a las acciones lectoras que convoca más bien a los primeros cursos de básica. Entonces, reiterar nuestros agradecimientos y convocarlos a que revisen la web y puedan analizar en profundidad cada uno de los elementos que no permite, por lo acotado del tiempo, analizar esta presentación. Les deseamos que tengan una muy buena tarde y agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. A cada uno de ustedes.